Hola, sí. Ya puede comenzar. Bueno, está bien, está bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta invitación a ser conductora de esta mesa tan agradable con colegas que hemos compartido varios espacios juntas, que además son psicoanalistas de una larga trayectoria, psicoanalistas de niños. Y voy a comenzar diciendo el currículum de cada una de ellas. Les voy a dar la palabra por orden alfabético. Así que voy a empezar primero con la doctora Claudia Hamburgo de Rabinovich, que es médica, psicoanalista en función didáctica, especialista en niños y adolescentes, exsecretaria del Departamento de Niños de APA, supervisora clínica en distintos hospitales de Cava y Provincia de Buenos Aires, ex profesora asociada del posgrado de UCE. Después le voy a dar la palabra a Nora Korenblin de Vinacourt, que es psicóloga, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, especialista en niños y adolescentes, miembro de la Comisión de Interdisciplinas de la Sociedad de Pediatría, miembro del Comité de Políticas Públicas de la Comisión de Niñez y Adolescencia de FEPAL. Fue profesora adjunta en la Universidad de Belgrano en la Cátedra de Niños y Adolescentes del 2003 al 2010. Es coautora de un par de libros y co-coordinadora del espacio APA, UBA y SAPI, Consultas Difíciles en Temprana Infancia. Luego le voy a dar la palabra a la doctora Felisa Wider, que es médica pediatra y psicoanalista, miembro didacta de APA, especialista en niños y adolescentes, ex coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, ex profesora del posgrado de la especialización en niños y adolescentes de UCES, profesora de seminarios, autora de trabajos publicados. Bueno, Claudia, te escuchamos con todo gusto. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a la Secretaría Científica por la invitación y a mis colegas acá presentes, como bien dijo Susana, que hemos tenido una larga trayectoria y seguimos charlando distintos temas y escribiendo sobre psicoanálisis de niños y adolescentes. Mi idea en esta ponencia fue un poco pensar por qué el síntoma, cómo se manifiesta en la clínica y cómo trabajamos con los padres de los niños, cómo los incluimos o cómo no. Y a mí siempre me llamó la atención esta palabra de Freud, que ahora voy a leer, que habla en la conferencia 34 de 1932 sobre producir un influjo en los niños, porque si no peligra la meta del análisis cuando los padres se erigen en portadores de la resistencia. Bueno, voy a leer a los fines de acotarme al tiempo que tengo. ¿Por qué la infancia? El descubrimiento de Sigmund Freud de la sexualidad infantil y del inconsciente implicó una revolución que ubicó a la infancia como productora de subjetividad y de efectos a posteriori.
Es un lugar de encrucijada para pensar la trama de conflictos, sexualidad infantil, vivencias tempranas, primeras inscripciones, primeros vínculos, padres, instituciones, sociedad y cultura, se entrecruzan y co-influyen en el análisis de cada niño y cada adolescente. ¿Qué nociones de infancia se encuentran operando en los diferentes profesionales cuyas intervenciones llevan a una clasificación compulsiva del sufrimiento y por consiguiente a la patologización de la infancia, sin ninguna reflexión aparente de los efectos acarreados sobre la constitución subjetiva de los niños? El sufrimiento infantil suele ser desestimado por los adultos y muchas veces se ubica la patología allí donde hay funcionamientos que molestan, dejando de lado lo que el niño siente. Entonces, en lugar de rotular, debemos pensar qué es lo que se pone en juego en cada uno de los síntomas que los niños presentan, teniendo en cuenta la singularidad de la consulta y ubicando este padecer en el contexto familiar y social en el que el niño está inmerso. Es así que es frecuente que se identifiquen como patologías conductas que corresponden a momentos del desarrollo infantil, dice Beatriz Janín. ¿Qué nos dice el síntoma de un niño? ¿Qué lugar ocupa el síntoma del niño en la escena familiar? El síntoma aparece a veces como el único recurso que ha encontrado el niño para ser descubierto, para ser escuchado, para ser visto o existir. En el consultorio muchas veces cuando le preguntamos al niño, ¿qué pensás que te pasa o por qué estás acá? El niño contesta, soy ADD. Beatriz Janín, en Niños Desatentos e Hiperactivos, dice, estoy convencida que cuando hablo de dificultades en el aprendizaje escolar, me refiero a un efecto producto de múltiples determinaciones diferentes en cada niño. Los niños nos irán señalando el camino. Volviendo al tema del influjo, que les recordaba de aquel artículo de Freud, él habla de producir, en la página 137, aunar al análisis del niño al influjo sobre los progenitores. Descartada la ambición pedagógica del influjo analítico, la pregunta sería, ¿cómo se recorta nuestra tarea analítica en la clínica con niños? ¿Qué es lo que hace que podamos sostener que estamos en el campo de la praxis analítica? El psicoanálisis siempre busca alojar a un sujeto que sufre. Este influjo sobre los progenitores que sugería Freud puede ser considerado, como piensa Lacan y otros seguidores que trabajaron con niños como Moon-Manoni y Dolto, que en el texto de Lacan, Intervenciones y Texto 2, en 2 notas sobre un niño, él considera al síntoma del niño como que está en posición de responder a lo que acontece de sintomático en la pareja parental, familiar, en su estructura. El síntoma se define en este contexto como representante de una verdad. Es tarea del analista pesquisar y deslindar en estos pedidos aquello que habla del sufrimiento del niño y aquello que más bien da cuenta del malestar que el niño genera en los otros. Ubicar en qué punto los problemas del niño es el modo a través del cual los padres dicen de su sufrimiento. Nos preguntamos entonces, ¿el motivo de consulta de los padres coincide con la del niño? ¿Cómo recortar un sufrimiento en el niño más allá del pedido de los padres? El campo del psicoanálisis con niños es sostenido por una serie de paradojas. La escucha del analista se ve afectada por un saber previo, dado que los distintos discursos que hablan del niño, padres, maestros, pediatras, neurólogos, se entrecruzan en su mente, en la mente del analista, antes de conocer al supuesto niño, que es
traído a la consulta. Me acuerdo que en una conferencia en el Armenio, en el Centro Cultural Armenio, Nacio decía que él tiene una sala de esperas y que antes de escuchar a los padres hacía pasar a un niño. Acá en la Argentina esto es muy difícil. Entonces, considero, justamente para poder escuchar al niño, y es muy importante no saltear el proceso de horas diagnósticas, donde uno puede escuchar en transferencia el motivo inconsciente de enfermedad y de curación que el niño nos puede comunicar. El síntoma siempre es el inicio, trae al niño a la consulta, pero de ninguna manera es el final. La escucha renovada del analista irá develando su historia singular, sus deseos, sus fantasías, sus sueños, y así el niño podrá aportar su propia fantasía inconsciente de enfermedad y de curación que Arminda Verasturi en el libro de Teoría y Técnica nos dice muy bien. Quiero agregar que para Winnicott lo más importante es cuando al niño en estas horas se sorprende de su propio juego. Él dice que no es importante nuestra interpretación, sino que el niño se pueda sorprender a sí mismo. El trabajo psicoanalítico con un niño siempre es una aventura singular, donde hay un recorrido abierto en que nos jugamos, dibujamos y desdibujamos, perdemos nuestra compostura, nos encontramos y desencontramos, y descubrimos junto con el niño descubrimos muchas asociaciones que el niño hace a medida que juega y que va hablando. Los padres están incluidos de entrada en el análisis del niño. Si lo pensamos como sujetos marcados por sus deseos y prohibiciones y preocupados por los avatares de su hijo. ¿Cómo intervenir? Analizar niños supone estar disponibles a jugar, dibujar, escuchar y conectarnos a través de ruidos y gestos. Debemos estar atentos a las palabras, a las acciones, a los movimientos, a los grafismos. A veces hay que develar varias historias para posibilitar que se arme una, que se despliegue una trama, un sostén interno que le permita seguir. Los niños son protagonistas de sus análisis y no solo objeto del análisis. Por eso en una época se hablaba de psicoanálisis de niños y después se cambió a psicoanálisis con niños. Para terminar, quiero recordar lo que Silvia Breichmar habla sobre el diagnóstico, tan importante en esta etapa para develar el motivo de consulta de los niños. Y dice, el diagnóstico es entonces no solo una exploración del niño, sino un proceso de simbolizaciones que se ventilan en los vínculos primordiales con las figuras originarias que participan en este proceso. Una frase oportunamente formulada a la madre o al padre de un niño en el momento oportuno puede develar el entramado en el cual se teje la posición que ha ocupado el hijo en su propia historia, puede tener un valor simbolizante, sin que por ello nos inmiscuyamos, dice, en la parte más profunda con salvajismos interpretativos. Hay que abrir posibilidades a la reflexión y que implica de parte del analista salir del lugar de consejero o de la abstinencia mortífera. Los padres acuden a la consulta porque en su imaginario no saben qué hacer y aunque lo supieran, tampoco son conscientes de qué se los impide porque son sujetos de su propio inconsciente. Bueno, dejo hasta acá. Es una introducción para luego dialogar con mis colegas sobre las preguntas que hagan desde el público. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy clara tu exposición. Vamos a escuchar a Nora ahora. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho a la Secretaría Científica por esta invitación a poder compartir este encuentro con mis amigas, con mi amiga Felisa, con mi amiga Claudia, que tenemos una idea muy parecida respecto de todo este tema, gracias a Susana también. Pensamos, bueno,
tenemos una lectura parecida con respecto al síntoma del niño, entonces creo que a lo mejor puede ser que surjan algunas cosas que se reiteren en mi exposición. Esto me generó, bueno, el hecho de que estuviera junto con ella como mayor preocupación todavía, porque sin deseos de ser reiterativa y frente a la posibilidad de poder armar un diálogo entre nosotras y con el público, pensé también que era interesante poder partir de algunas ideas y conceptos que luego sobre ellas hacernos preguntas que no surjan desde la misma clínica con niños. Yo lo que hago son preguntas, no asevero. Manoní en el Niños, Enfermedad y Nosotros habla de un discurso colectivo, donde están abarcados los padres, el niño y el analista. ¿Cómo pensamos al síntoma desde esta perspectiva? ¿Se puede pensar intrapsíquicamente o es un síntoma en interacción con los demás? ¿Por qué es un síntoma? ¿Qué lo deviene síntoma? Podríamos dar como respuesta que es el retorno de lo reprimido, que ya lo sabemos. Pero podemos pensarlo como tal, aquello que a los padres les molesta, los perturba, y el niño necesita de ese síntoma para poder expresarse. Esto lo dijo ya Claudia. Como diría Manoní, donde el lenguaje se detiene es que aparece el síntoma. Me pregunto, ¿es leído también como síntoma para todas las esferas sociales, culturales, a lo largo de la historia? ¿Cuál es el sentido de un síntoma? Según Manoní, detrás de un síntoma se ve un desorden familiar. Lo que perjudica al niño es el rechazo de los padres por ver ese desorden y su esfuerzo en palabras por reemplazarlo con un orden que no está. Entonces el síntoma develaría como una especie de mentira, no tanto por lo que ha ocurrido y no fue verbalizado, sino que pone de relieve justamente lo no dicho. Por lo tanto, el síntoma en un niño es un lenguaje que se debe descifrar. Yo trabajo mucho con pediatras y en escuelas, y muchas veces son derivados niños con diferentes motivos de consulta. Me surge una nueva pregunta. Lo que para ellos, no psicoanalistas, son síntomas, ¿son los mismos que vemos nosotros como síntomas? O sea, mi pregunta es, ¿motivo de consulta y síntoma es lo mismo? Todas estas preguntas me van surgiendo a partir de situaciones clínicas que voy cuestionando a un síntoma, como por ejemplo puede ser la enuresis. Según las estadísticas, en el 95% de todos los niños enuréticos no se han podido detectar causas orgánicas para explicar estas dolencias. Según Melita Sperling, en su etiología, su dinámica y su tratamiento, así como la estructura de la personalidad del niño enurético, existe confusión y controversia. Entendemos que puede ser una manifestación de sentimientos eróticos y hostiles que deberán evaluarse en el curso del conocimiento del niño y de su familia. Me pregunto, históricamente, ¿este síntoma se lo fue entendiendo siempre igual? ¿Fue considerado también un síntoma en tiempos pasados? Años anteriores, los pediatras sugerían que el control esfinteriano se iniciara más tardíamente, ya que conocemos que se iniciaba a los 6 meses o al año. Justamente por la influencia del psicoanálisis en la sociedad, es que esto se fue modificando. Debido a tal motivo, se fue trabajando mucho con los pediatras en esta disciplina y se logró una diferente escucha de lo que el niño presentaba. Se pudieron empezar a mirar algunas manifestaciones, señales por parte del niño, que quería empezar a adquirir mayor autonomía, ya sea queriéndose sacar los pañales o avisando a la familia cuando pidiera el baño. Se comenzó a encontrar una dinámica diferente entonces entre adultos y niños. Bueno, justamente en la actualidad lo que estamos viendo es que hay una tendencia a iniciar el control esfinteriano incluso más tardíamente, lo cual también es todo un tema para desarrollar, ¿no? Aquí quisiera extenderme un poquito más entonces en la interacción síntoma, entorno y niño. ¿Por qué un niño no puede controlar y qué ocurre con toda su escucha que lo rodea? ¿Y cuánto incide también ciertos aspectos culturales? Es claro que todo síntoma en un niño tiene un contenido psíquico, implica malestar y sufrimiento. Tiene causas que son ignoradas por quien lo padece, o sea, le resulta inconsciente y es a descifrar. También tiene un sentido oculto que lo hace perdurar, porque de algún modo conlleva una satisfacción que también es inconsciente, aunque se viva conscientemente con displacer o sufrimiento. Un síntoma en una familia actúa como un mensaje que denuncia lo inadecuado de sus reglas.
reclama con urgencia un cambio en las mismas. Cumple una función dentro del sistema familiar, que es el de la estabilización. A veces una familia sostiene una situación sintomática en un niño porque de ese modo y gracias al síntoma puede generar un beneficio a los demás integrantes. Yo me pregunto, los síntomas que vemos en este momento, por ejemplo, en pandemia, ¿cómo los leemos? Estamos viendo en niños muchas conductas regresivas, incluso retrocesos en ciertos logros madurativos que ya habían sido adquiridos con anterioridad. Esto no implica que se tenga que generalizar que la cuarentena, la falta de clases, el aislamiento con amigos y familiares sean la respuesta universal para dar cuenta de estas situaciones. Los psicoanalistas somos consultados para entender y ayudar a hacer conscientes la constitutiva subyacente. Cada síntoma que aparece en un niño va a implicar una historia y se puebla de recuerdos, fantasmas, ilusiones, pérdidas y reproches. Muchas veces son los padres los que dictaminan cuándo un funcionamiento es patológico. Sin embargo, son ellos también los que erotizan, prohíben, son modelos identificatorios, portadores de normas e ideales y transmisores de la cultura. Muchos autores insisten que cuando alguien es concebido, ya entra en una cadena de representaciones en la que va a ocupar un eslabón. A mí me surge la pregunta, ¿cuándo se pasa de ser un eslabón en una historia ajena a tener una historia propia? En tiempos de pandemia, ¿todas las regresiones y síntomas responderán a los mismos motivos? Es fundamental la labor del psicoanalista para que en tiempos de crisis sepamos descubrir la singularidad del síntoma en el niño y ayudarlo a poner las palabras adecuadas y permitirle aliviar su sufrimiento. Igualmente, el trabajo interdisciplinario, tanto con el pediatra como con la escuela, si es necesario, ayudará a una mejor comprensión y permitirá un armado psíquico del niño que de otro modo quedan aspectos escindidos a los que debemos reparar. Igualmente creo que los psicoanalistas podemos dar una muy buena lectura del sufrimiento del niño y de la familia y permitir aliviar el mismo con nuestra intervención. Y aquí quisiera hacer una pequeñísima viñeta clínica de un niño que se llama Pedro, por poner un nombre, que fue atendido por mí hace 4 años por miedos nocturnos. Terminó su tratamiento y reaparecen sus síntomas en este momento. Los padres me consultan diciendo que es por la cuarentena. Sin embargo, en el tiempo que yo no los vi, han pasado una serie de situaciones sumamente traumáticas, entre las que se encuentra una enfermedad en uno de sus padres que produce una gran angustia y un intenso temor a la muerte. Pedro nunca fue informado de esto. Solo aparece su viejo síntoma, temores nocturnos, al que podríamos generalizar diciendo que a todos les pasó lo mismo en este momento. Sin embargo, Pedro tiene una historia singular y muchos agujeros para rellenar. El trabajo psicoanalítico va en este sentido, para lo cual los padres también tienen que permitir poner en palabras viejas situaciones que podríamos ponerle el nombre mentira, quizás, que para ellos fue aliviante, pero que fueron calmando sus propias angustias. En esta oportunidad, el temor a la muerte es un disparador de situaciones conflictivas que deben ser develadas. Bueno, me quedo con más preguntas que respuestas. Espero que este sea un muy buen espacio para poder tratar de contestarlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nora. También muy clara tu ponencia. Y ahora le doy la palabra a Felisa. No la escucho. No se escucha, Felisa, no. Hay que decirle a Guillermo. Sí, yo ya le mandé un mensaje. Gracias, Susi. ¿Ahora se escucha? Sí. Empezar de nuevo, ¿eh?
Bueno, perdón, porque debe ser que tenía el micrófono apagado. Bueno, entonces empiezo de nuevo. Bueno, muchas gracias, Susana, por la presentación. Quería agradecer a la Secretaría Científica la invitación a participar en este intercambio de ideas junto con mis amigas y colegas, porque hemos trabajado juntos. Y así como dijo Nora, que su participación se iba a superponer un poco con la de Claudia, yo digo que la mía se va a superponer con las dos, porque hacer la tercera y haber trabajado juntas y pensar el psicoanálisis de una manera, entonces es posible que, bueno, que muchas cosas las pensemos de la misma manera. Además tenemos muchos trabajos en común, así que, bueno, eso hace que algunos discursos se repitan, pero igual lo voy a decir lo que tenía preparado. Quiero abrir este intercambio expresando algunas ideas acerca del sufrimiento infantil. Cuando hablamos de trastornos o síntomas en la infancia, nos estamos refiriendo seguramente a la expresión en la mente o a través del cuerpo de algo que lo hace sufrir al niño, que a partir de una modalidad diversa de darse a ver en cada uno, estas manifestaciones pueden tener diversos determinantes en cada sujeto. Es su dificultad, su malestar, la del paciente. La clínica con niños tiene su especificidad, así como la tiene el psicoanálisis cuando aborda la patología de la infancia, del latente o del adolescente. Difícil definición la de síntoma, ya que como tal es un enigma a descifrar. Para ello, para descifrarlo, debemos tener una teoría acerca del funcionamiento del psiquismo temprano, como dijeron mis colegas, el cual nos presenta una dinámica fundamentalmente caracterizada por una serie de sucesos distinguidos por su interjuego móvil, ya que el campo sobre el cual operamos no está aún totalmente definido. Además, el síntoma en la niñez es distinto que en el adulto. De acuerdo a muchos autores, hay una relación entre la dinámica psíquica de los padres, como ya dijeron mis amigas, y los síntomas del niño. Entonces, sintomático será la manifestación que aparece en ese campo de articulación. El síntoma se articula en un campo dinámico entre los padres y el supuesto paciente, a quienes en la consulta se une el analista y su propia historia, la historia del analista, y la historia de cada uno de los padres. Además, tiene que ver con la historia traumática pulsional, según Silvia Bleichmar, que Freud denominó series complementarias. Tastin, Winnicott y otros autores han puesto el énfasis en la función materna. Por otro lado, Klein parte de una teoría endogenista con un mundo poblado de objetos buenos y malos, de acuerdo al juego proyección-introyección. A modo de ejemplo, consultan por Juan, que tiene X hermanos. Registramos las palabras que nos dan a escuchar. Pensamos qué escuchamos de dichas palabras. Algo resuena y algo queda silenciado de ese discurso. Sin embargo, hay algo que no puede ser escrito en el papel y sí se inscribe, de cierto modo, en la mente del analista, a quien va construyendo desde allí un niño que sufre, con la escucha de los padres. Mientras escucha y escribe, el analista va fundando en su mente un niño diferente al que traen los padres y se debate en la pregunta: ¿qué sufre? ¿Quién sufre? ¿Cómo sufre? ¿Es el decreto o serie de mandatos escritos en 3 o más diversos idiomas
¿Así podemos pensar el síntoma o el trastorno? Que si hay tiempo los podemos diferenciar después. Sabemos que un signo puede tener diversos modos de escribirse en un psiquismo en construcción y que va variando al mismo tiempo. Cuando recibimos al niño en la primera entrevista, en la evocación que surge en la mente del analista, bailando una trama. Un niño que es diferente al que dibujan los adultos, tal vez también diferente al niño que construyó el analista. Es el niño que es sujeto de sus juegos, de dramatización, palabra, acto, gráficos. En el primer encuentro, entonces, será el paciente quien, en el lazo con el analista, en transferencia, relatará la verdad de su sufrimiento más allá del mito familiar. Y se va tejiendo una tensa historia en la cual debemos pensar y como analistas de sujetarnos de nuestro propio ser infantil, que puede operar como resistencia. Por eso es muy importante atravesar el análisis para el analista, para despojarse y diferenciarse del ser infantil que él mismo fue. No siempre del todo se puede. Entonces, vamos a pensar cómo él ha configurado, cómo el paciente, cómo el niño ha configurado la novela o su mito estructurante desde el nombre que porta, qué lugar ocupa en su linaje, significados que encubren o descubren diversas historias complejas, al menos de 3 generaciones, al decir de Dolto. Se trata de valorizar ese mensaje atascado por la angustia. Un signo de valor sintomático, como dice Freud, puede ser también una inhibición de alguna función del yo, como algunos problemas atencionales, por ejemplo, o bien la imposibilidad de preguntar e investigar, pues cuando ha faltado un esclarecimiento acerca de la sexualidad infantil, queda bloqueada la pregunta, la investigación, el niño no participa, y esto se ha visto claramente ahora en la pandemia con más eficacia, porque si el chico no participa o no está en la pantalla, no puede ser evaluado, porque la participación es la forma de evaluación actual en tiempos de pandemia. Por eso, es imposible rotular, encuadrar, sellar con un nombre, sobre todo si pensamos que estamos escuchando un mundo en construcción, en el que se suceden transcripciones. Recordemos la carta 52 de Freud. Un aparato psíquico que vamos a ayudar a constituir o que, entre comillas, no tuvo los desarrollos esperados. En fin, acá se abre una larga lista nosológica en la cual desborda la palabra síntoma. Esta inaugura un abanico de preguntas. La principal sería, a mi entender, que lo sintomático de un niño constituye el lugar de la angustia. Klein, cuando habla de la teoría del juego, hace énfasis en la angustia. Y Dolto nos dice que allí donde faltó una madre como espejo sonoro, la mirada y la palabra, habla el cuerpo. También podemos pensar en otro tipo de inhibiciones, o en los trastornos de atención, hiperactividad, que tienen que ver en ciertas ocasiones con la ausencia de satisfacción cuando despierta la curiosidad sexual. Y entonces queda inhibida la pulsión de saber y todo se descarga por vía muscular. Por eso la hiperactividad. La angustia puede tener diversos registros
de acuerdo a la formación sintomática o al trastorno que se presenta. Puede originarse en angustia ante temor a la pérdida de percepción del objeto, o sea, la madre, que sería el temor a la pérdida de amor, como dice Freud en el ejemplo del niñito que le necesitaba que hablaban porque entonces había luz en un lugar oscuro. También hay angustia de castración en la etapa de la culminación, es decir, en la etapa de la neurosis infantil. O bien, después de la estructuración del super-yo, angustia ante la conciencia moral. Y ahí tenemos entonces el síntoma ya. Entonces, para sintetizar, el aparato psíquico está en vías de construcción. Las pulsiones, el yo, el super-yo, el ideal, se constituyen en la historia vincular, en la intersubjetividad. El psiquismo es marcado por huellas de placer y displacer, inscripciones que se van organizando como vivencias. El cuerpo va siendo erogeneizado y surgen zonas privilegiadas de placer que darán lugar a fijaciones y regresiones, causa de la expresión sintomática. Freud hace mucho énfasis en la cuestión de las fijaciones y de las regresiones. También quedan huellas de dolor, caminos de procesamiento psíquico que pueden producir investiduras del objeto hostil. Entonces, no podemos hablar de cuadros de movimientos congelados, sino pensar qué trastorno o conflicto hay en juego, angustia, qué es lo que genera angustia desde lo inter o intrasubjetivo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Felisa. La verdad que fueron tres ponencias muy ricas y muy claras. Si bien hay coincidencias, que las voy a marcar, cada cual las expresó en su estilo, o sea que no sonó como algo repetitivo. Entonces, veo en común denominador en las tres exposiciones acerca de la incidencia de la familia y o de las figuras parentales en la formación del síntoma en el niño. Cuando Freud habla de neurosis de la infancia, describe que hay síntomas neuróticos en la infancia. Y esto, bueno, lo dice en El hombre de los lobos, cuando hace la diferencia entre neurosis infantil y neurosis de la infancia. Lo dice en la conferencia 23, en la conferencia 33, en algunos otros lugares, ¿no? Y habla de que hay síntomas neuróticos en la infancia. ¿A qué se debe entonces el cambio? Vos traes, Felisa, algo de eso, ¿no? A llamarlo trastorno, que más bien suena que viene de la psiquiatría, ¿no? Esa es una pregunta. Después, bueno, si bien ahora vos explicaste bien toda la, digamos, la producción sintomática en la infancia, hablas de mentira y por ahí sería conveniente que lo explicaras un poquito más. Y después, una pregunta que tengo, ¿qué piensan cuando adviene sujeto el niño? Si todas coinciden que entran como objeto en la estructura, ¿en qué momento adviene como sujeto? No es necesario que lo pregunten ahora. Yo voy a leer acá algunas de las preguntas que me mandaron y por ahí pueden ser combinadas con estas, ¿no? A ver, es un montón. A ver, Agustina Fernández fue la primera que mandó. Tomando la propuesta de Claudia, si la infancia es productora de subjetividad, ¿qué lugar tiene en esa producción el síntoma? Otra pregunta. Voy a leer tres preguntas. Cecilia Moya. Claudia, ¿podés ampliar el concepto que el niño se sorprenda con su juego? Y Sara Arbice a las tres panelistas. ¿Cómo piensan la importancia de interpretar lo infantil en el adulto? Voy a hacer una más que es muy interesante y después sigo con otra. María Teresa Calabrese pregunta, ¿el síntoma siempre tiene un contenido inconsciente reprimido? ¿Qué lugar le dan a los síntomas
somáticos y a los síntomas productos del inconsciente escindido. Bueno, hasta ahí. Susi, ¿puedo contestar algo? Sí, dale. No, mira, yo pienso esto que vos preguntaste, cuando el niño entra, se subjetiviza, y acá yo tenía justo escrito, lo que pasa que no lo dije, que es que el FORDA podría ser el momento de considerar el testimonio de la inclusión del sujeto en el simbolismo. Porque en el juego del FORDA, cuando el chico habla y entra y puede decir las palabras, puede simbolizar la presencia, ausencia y la separación de la madre. Y esto es muy importante. En el consultorio en transferencia también lo vemos en chicos que no pueden separarse, y esto ya nos habla de esa forma de presentación, que algo está pasando en su forma de presentación. Yo estuve viendo ahí varias preguntas que se juntan, de Sara Arbícer, Llenaro, Cecilia Moya, preguntan mucho sobre el beneficio secundario del síntoma, que sí existe y que yo lo mencioné a raíz de soy ADD. ¿Qué quise decir con eso? Cuando el chico dice soy ADD, se tapona la angustia de esa estructura familiar, porque queda todo en el problema lo tiene el chico, la angustia los padres no se hacen cargo, es la culpa del colegio, el neurólogo que lo medica o del orgánico. Así que el chico cuando dice soy ADD también justifica todo lo que le pasa como diciendo, ay señorita, no pude estudiar porque como soy ADD me distraigo. Digo, hacen un uso, un beneficio, como leí ahí que Sara Arbízar preguntaba, y Genaro. Con respecto a cómo se sorprende el chico se sorprende como se sorprende el adulto de sus asociaciones, pero nosotros lo vemos en el juego, en transferencia. Vemos que el chico está jugando y de repente dice, pero esto entonces era así, no era de esta manera. Cuando mis padres se pelean, cuando juegan a la guerra con los soldaditos o con los animales, ellos mismos van develando las cuestiones y dicen, uno le interpreta por ahí, estos soldados están peleando como vos sentís que se pelean mamá y papá, y ellos también ahí siguen con el juego y te van contando más cosas. Y la transferencia es muy importante porque el chico de una entrevista a otra, no hablo de sesión, viene y dice, seguimos con lo que estábamos haciendo la vez pasada. Eso te da la clave de que el chico está en transferencia y quiere develar lo que le pasa y ayuda mucho al analista. Después Marta Mosner preguntaba por ahí, con esto termino, ¿cómo juegan los analistas? Yo lo dije ahí. No todo el mundo puede ser analista de niños. Hay que querer tirarse en el piso, jugar y desdibujarse y jugar con agua, ir al baño y incluir a los padres en el tratamiento de chicos, que también preguntaba, lo dejo para más adelante contestar. Sí, esa era una pregunta, perdón. Sí, esa era una pregunta que hizo Sarita, justamente, ¿no? De la inclusión, no, Sarita o Claudia Borestein, de la inclusión de los padres en los tratamientos de niños. A mí me parece que, a diferencia de lo que fueron nuestros pioneros en el análisis de niños, que se hacía por separado el trabajo con los padres, incluso otro analista, y el trabajo con el niño en 4 sesiones semanales, en este momento me parece que se fueron dando diferentes alternativas de trabajo, no perdiendo la subjetividad del niño. A mí me parece que esto hay que hacer hincapié, porque si no se sugiere o se supone que el trabajo familiar o el vincular, si es necesaria la inclusión de este tipo de estrategia, se desdibuja completamente la subjetividad del niño. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque estamos formados para considerar al niño como sujeto, justamente, y para poder entender lo que le ocurre al niño. Si el niño está muy entrampado en la problemática familiar, es ideal, no es posible, y a veces no se puede, y a veces sí se puede, el trabajo conjunto con los padres. En algunos momentos, incluso yo esto lo he aprendido de Aurora Pérez, en los diagnósticos, incluyo las entrevistas familiares diagnósticas como modo de ver cómo se le incluye al niño dentro de la problemática de la familia, y qué lugar ocupa. Eso no significa que después se trabaje con la familia, a lo mejor
es importante poder ver al niño dentro de su contexto familiar, qué lugar le dan y qué lugar recibe ese chico que toma de esto, y después a lo mejor la indicación es trabajar justamente con el niño. Me parece que esto se fue modificando con el correr del tiempo y me parece que es importante considerarlo como, bueno, que la subjetividad del niño por este tipo de estrategia no se pierde ni se deja de considerar. Bueno, me parece que esto, por un lado. Después vi también una pregunta que tiene que ver con la contratransferencia. ¿Qué ocurre con la contratransferencia? Creo que fue Alberto Stisman, no me acuerdo bien cómo era la pregunta. Es intensa, la verdad es intensa. El trabajo con niños a nivel contratransferencial hace que se pongan en juego muchas cosas desde lo personal, desde la infancia de uno, es acto puro, ¿no? Es el acto puro, el trabajo donde requiere, bueno, ponerse en lugar del niño, entenderlo al niño, entender la situación, el trabajo de la familia. Es una contratransferencia muy activa y muy bueno, permanente, y me parece que a veces incluso uno dice, bueno, trabajar con niños un poco y también trabajar un poco con adultos, porque si no se hace realmente el día muy, muy complicado. Pero bueno, creo que si uno no le gusta el trabajo con niños y no le gusta, como dice Claudia, tirarse al suelo y jugar, por más que uno aprenda psicoanálisis, no se puede trabajar de esta manera. Sí. Felisa, ¿querés decir algo? Sí, me gustaría contestar algunas de las preguntas que surgieron. Por ejemplo, la que hiciste vos, Susi, de por qué trastorno, que viene de la psiquiatría. Yo creo que trastorno de ansiedad es un concepto que está en el DSM-5, 6, no sé ya en cuál, no sé en cuál ya surgen, porque cada vez surge uno más. Pero el trastorno, tomo el concepto de Silvia Bleichmer, que también lo toma Beatriz Yamnin, que habla de trastornos en la construcción de la subjetividad, en tanto no hay una diferencia entre las tres instancias psíquicas, consciente, inconsciente, preconsciente. Entonces no podemos hablar de síntoma si no hay conflicto entre el deseo y la prohibición. Hablamos entonces de trastornos en la estructuración del aparato psíquico, trastorno en la construcción de la subjetividad, trastorno, por ejemplo, en la construcción del aparato simbólico, en los casos en que los chicos tienen problemas de aprendizaje, tomando un poco lo que decían antes de las categorías diagnósticas. Ahora, por ejemplo, está muy de moda decir que los chicos ponerles el rótulo de disléxicos, y entonces la dislexia es un trastorno, podríamos decir, como decías vos, Susi, desde la psiquiatría, pero sin embargo es una alteración de un orden, ¿no? De un orden, de una unión que tiene que ver con la historia propia de cada niño. No siempre la dislexia en todos los chicos significa lo mismo. Entonces, sería un trastorno en el aprendizaje de la lectoescritura. O podría llegar a ser un conflicto también, porque como dijimos antes, lo que llamamos genéricamente síntoma, que también a los trastornos le decimos síntoma, en forma general, pero es singular, tiene que ver con la historia de cada familia, de cada niño, y de estas cuestiones de que a veces los padres dicen, ¿por qué fulanito es triste y menganito es el sol de mis ojos, es la alegría en dos patas? Bueno, eso tiene que ver con lo que dije antes de la cuestión de las tres generaciones y qué evoca en cada padre, cada hijo. Esto es importante. Y qué evoca en el analista también, que también fue niño y tiene un niño. Respondiendo a la pregunta de Sarita, quería decir que la importancia del niño en el adulto, es decir, como que para mí me parece que, y todos coincidimos, me parece que Sarita también va a coincidir, de que es muy importante para los analistas de adultos saber un poco de análisis de niños, ¿no? De estructuración del aparato psíquico, porque siempre analizamos el niño en el adulto. Cuando tenemos el adulto, analizamos al niño que hay en él, analizamos la sexualidad infantil. Es decir, eso es lo que analizamos.
Y quería deciros algo acerca de la contratransferencia. Cuando a mí me gusta bastante poner el acento en la mente del analista, porque eso tiene que ver mucho con la contratransferencia, porque nosotros trabajamos con la contratransferencia, pero tenemos que hacer una lectura de nuestra, digamos, de nuestros pensamientos contratransferenciales que nos evoca el niño, porque generalmente ocurre que lo que contratransferencialmente sentimos nosotros es lo que siente el niño. Y entonces le devolvemos, desujetados de nuestra propia historia infantil, una interpretación o un develamiento o un comentario, podríamos llamarlo de distintas maneras, una intervención que tiene que ver con lo que hemos leído en nuestra contratransferencia. Trabajamos, desde mi punto de vista, fundamentalmente con la contratransferencia, sobre todo en los chicos de primera infancia, porque los chicos de segunda infancia dibujan, ya hablan, es otra cosa. Quería decir una pequeña cosita más referida a que ahora, en los tiempos de pandemia, es difícil tirarse al suelo, sí, hay que tirarse al suelo y todo, pero evidentemente en cuanto a los nenes más chicos que utilizan mucho el juego, el psicoanálisis virtual tiene ciertas limitaciones. Podemos inventar muchos juegos, pero tiene ciertas limitaciones. Bueno, por ahora, paro acá. Quiero agregar, ¿puedo, Susi, decir algo? Espera un momentito, acá me piden que cuando no hablen, silencien los micrófonos porque hay mucha interferencia. O sea que eso. Bueno, no, Susi, gracias a Nora y a Felisa, me acordé quiero dialogar y agregar con ustedes algo de las preguntas que estuve leyendo y que hay muchas preguntas sobre la inclusión de los padres o no en el tratamiento que hacíamos y cómo se trabaja ahora por celular que Felisa estaba diciendo. Quería agregar, como bien dijo Nora antes, en la época de Arminda Verastur y Betty Garma, se atendía 4 veces por semana a los chicos. En general no había doble escolaridad ni actividades extraescolares. Entonces, en esa época, Arminda Verasturi decía, siguiendo a Klein, que había que sacar a los padres del tratamiento, no incluirlos, porque darles consejos no servía. Entonces había toda una cuestión, un prejuicio que los padres había que tratarlos de diferente manera, en orientación de padres, grupos para padres o derivarlos. Hoy, aparte de que yo pasé por la experiencia donde supervisaba y no se podía dejar pasar al padre de la puerta, el chico tenía que entrar solo, yo me fui dando cuenta a través del tiempo que yo trabajaba primero con los padres, los escuchaba, trataba de velar qué síntoma de ellos, qué envidia a los hijos, qué situaciones no resueltas si no estaban en terapia, influía para que el chico tuviera lo que le pasara y estuviera inhibido o estuviera con enuresis o por qué iba a la cama de los padres, etcétera, para poder trabajar con ellos, para que cooperasen en el tratamiento, porque no funciona que venga 4 veces por semana y que me hagan caso, ¿se comprende? Los padres tienen que ser coequippers del tratamiento, tienen que colaborar, y a mí me sirve trabajar al mismo tiempo con los padres muchas veces. Después, lo que están preguntando mucho con la cuestión del celular. La verdad, como bien dijo Felisa, no es tan fácil atender por celular, porque hay muchas cosas que no podemos hacer, pero de repente una nena se puso debajo de la cama de los padres y el celular lo dejó suelto y a ella no la vi la parte de abajo de la cama de los padres todo el tiempo. A mí se me ocurrió decirle, bueno, esto es espiar, es lo que a vos me estás contando, que a vos te gustaría saber qué pasa cuando vos no estás ahí. Estamos las dos espiando lo que pasa en la cama de los padres. Digo, hay que inventarse, hay que ser creativo. Yo siento que se dificulta atender chicos por celular, me cuesta más y me canso más. Quería agregar eso. Bueno, gracias. Acá quedó sin responder una pregunta que me parece interesante,
Le preguntaba María Teresa Calabrese si el síntoma siempre tiene un contenido inconsciente reprimido. ¿Qué lugar le dan a los síntomas psicosomáticos y a los síntomas productos del inconsciente escindido? Sí, yo antes de contestar esa pregunta tenía unas preguntas quería redondear un tema, y es el tema de los diagnósticos y las etiquetas, ¿no? Con lo que decía Felisa respecto de soy ADD, o como decía Claudia, o tengo dislexia, que no es una necesidad solamente de chicos, es una necesidad de los padres. Claro. Y muchas veces los padres, cuando uno no les responde, no les da un diagnóstico cerrado acerca de lo que le ocurre al chico, es necesario trabajarlo mucho con ellos previamente, porque si no, se van. Directamente buscan a alguien que les diga justamente esa palabra o ese diagnóstico cerrado, ya sea otro especialista o otra línea teórica, que realmente dé cuenta de, bueno, lo que ellos están buscando. Y me parece que requiere un trabajo minucioso con los padres, que no todos los padres están dispuestos a ofrecer, a abrirse y a poder dar, ¿no? Pero me parece que por lo menos nuestra postura como psicoanalistas es esa, el trabajo con los padres en primer lugar, para ir desarmando ese síntoma que aparece en los padres, que no tiene nombre, y que no sé si se llama dislexia, si se llama como se llama, o se llama que tenga que ver con, a lo mejor con una situación de simbiosis madre-hijo, que el cual no puede soltarlo y no puede largarlo a la cultura, a la madre, y el padre puede interceder de ninguna forma. Entonces el niño está atrapado en una situación donde no aprende ni lee ni escribe. Digamos, creo que sería a lo mejor una lectura para entender este supuesto diagnóstico cerrado, pero donde ahí me parece que hay todo un trabajo que me parece que actualmente se está haciendo mucho más que antes, ¿no? Que es el trabajo en conjunto con los padres y con el niño. Ahora, a nivel virtual, yo vi que hay una pregunta que me parece interesante, ¿cómo se está trabajando? Yo, por lo menos de mi experiencia personal, pensé en un primer momento que no se iba a poder trabajar con un niño a nivel virtual. Ya no hablo del teléfono, hablo de la computadora, ¿no? Sin embargo, se manejan todo el tiempo con Zoom, los chicos utilizan el Zoom, bueno, lo cual trajo muchas dificultades. He visto chicos que apagan las cámaras, que no las usan, dificultades para incluirse en las escuelas con todo lo que tenga que ver estos dispositivos. Y en primer lugar, mi primer abordaje fue familiar con los chicos. Me pareció que era importante incluir a los padres en el trabajo a pesar de que los niños estaban en tratamiento conmigo en forma individual, pero empecé haciendo entrevistas familiares, digamos, a pesar de que eran tratamientos en curso de niños a nivel individual. Y de a poco fui como acomodándome y acomodándose y acomodándonos a un escenario nuevo que nos sorprendía a todos, hasta ver, hasta dónde se podía, niños pequeños, me han pedido padres si podía ser presencial, y yo de hecho accedí porque consideré en determinados casos puntuales que no era posible otra forma que no fuera presencial de continuar el tratamiento y de urgente con la continuidad del mismo. Y en otros, seguí manteniéndome a nivel virtual con niños a nivel individual también. Bueno, eso quería contar. ¿Nos querías decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. Obvio, Feli. Estamos dialogando. Quería contestar primero, después decir algo, pero primero contestar la pregunta de María Teresa. Por lo de psicosomático, ¿no? Y lo del inconsciente escindido. En la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis, Freud dice que lo somático es lo genuinamente psíquico, ¿no? Eso lo dice también en el artículo sobre perturbaciones de la visión. O sea que nosotros tenemos que ir en el síntoma somático a lo genuinamente psíquico. Y puedo poner un ejemplo. Traté una nena a los 7 años que tenía reflujo desde que nació. Y cuando me la traen a mí, me dicen que la nena vomitaba hasta 20 veces por día. Y cuando interrogo a los padres, hago la entrevista con los padres, resulta que
la mamá habla en un idioma, en la piedra de Rosetta, ¿no? Que traje. La mamá hablaba en un idioma, el papá hablaba en otro idioma, la nena hablaba, iba a un colegio en un tercer idioma y además la nena y la madre aprendían un cuarto idioma. Cuando vinieron al consultorio para la primera entrevista con la madre, con la nena, la madre no paraba de hablarle en el idioma que la madre le habla a la nena, que es el distinto que el idioma que le habla el padre. No quiero dar datos específicos, compréndanme porque no quiero dar muchos datos. Pero bueno, era una cosa muy confusa. Y era meterle a la nena palabras en el oído, palabras que yo sentía que me abrumaban antes de conocerla. Entonces, mientras tanto, le querían hacer una endoscopía a la nena, por supuesto con anestesia, etcétera. Entonces yo hablé con la gastroenteróloga y le pedí 3 meses de tiempo. Y empecé a tratar a esta nena 2 veces por semana. Me jugué a que podía evitar la endoscopía. Bueno, empezamos a trabajar con la nena y cuando la nena empezó a plantear sus malestares, su hostilidad, tenía una intensa hostilidad, tenía sueños de acuchillar a la madre, muchísima hostilidad reprimida, y lo contaba como desafectivizada, como dice Joyce McDougall, la desafectación. Bueno, esa era la defensa de la nena, no sentir el afecto, es decir, contaba como una película. La cuestión que trabajando con lo que significaban estos afectos con la nena, a los 3 meses redujo, digamos, los vómitos a 4 veces por día. Y entonces evitamos la endoscopía y seguimos trabajando a un nivel y la nena traía sueños que eran pesadillas, que siempre estaba clavando un cuchillo a alguien. Bueno, por supuesto que tenía que ver también con su sexualidad, con las cosas que le pasaban a ella. Pero bueno, desde ese lugar enfocaba yo la enfermedad psicosomática, ¿no? Como que lo genuino es psíquico, ¿no? Y entonces... Gracias, Felisa. Tengo una pregunta de Cristina Salas. ¿Ustedes ven cambios en las presentaciones sintomáticas en la actualidad más allá de la pandemia? ¿Quieren que conteste? Contesta, dale, después seguimos. Yo creo que si bien hay formas diferentes de presentación de la patología, puede ser que alguna patología tenga que ver con que actualmente hay una situación muy de borramiento de la asimetría padres-hijos. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con, lo diría así, el miedo a los hijos, el miedo a decir que no, el miedo a poner el límite. Y entonces eso trae muchas patologías, trae muchos síntomas, depende de cada uno porque el síntoma es singular. Pero quiero decir que es distinto, digamos, de que cuando últimamente ha pasado que uno de los miembros ha perdido el trabajo y el otro tiene que sostener la familia, pero igualmente la función paterna se cumple, ¿no? O sea, que está la prohibición, está la simetría, y no está el compinche del hijo, que eso, digamos, borra las diferencias. Y nosotros sabemos que las diferencias existen. Entonces, quizás esas sean patologías más actuales, pero en general son disfraces de las patologías que hemos visto siempre, pero que vienen con otro formato. Desde ahí podría decirlo yo. Sí. ¿Puedo agregar algo, Susi? No sé si de esta pregunta, pero algo que de lo que estuve leyendo también ahí, que preguntaba Rosalía Álvarez, de cuándo los psicoanalistas de niños, no se puede generalizar, yo hablo por mí, a veces decidimos tomar a la familia. En general, mi experiencia es
que a veces se puede tratar una familia en distintos días y horarios, con un encuadre que sería no toda la familia junta, porque en el psicodiagnóstico uno hace entrevistas vinculares entre hermanos, padre-hijo, madre-hijo y la familia completa, sino que el psicodiagnóstico en transferencia ya nos va indicando qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. A veces el chico trae a la familia a la consulta a través de sus síntomas y se descubre en esa escucha renovada quién es el que necesita. Entonces, muchas veces se puede atender a la familia haciendo distintas estrategias. Por un lado, el niño y su mamá, en distintas horas y días, y no solo individual del chico, poniendo todo el acento en el chico. Esto por un lado. Por otro lado, me acuerdo de Susana Lustig de Ferrer. Hoy estoy histórica, pero la verdad que me gusta recordar a mis maestros, que ella siempre me decía que en la época de que se analizaba 4 veces por semana, yo tenía una pacientita con mutismo selectivo, que no hablaba y jugábamos a la pelota, y que había que hacer un diagnóstico diferencial entre retraso madurativo o déficit, y que a medida que yo iba haciendo vincular, el que no hablaba era el papá, o sea, fuimos descubriendo que el mudo era el papá, y que había cosas de la familia que la nena tenía prohibiciones de hablar. Lo que quiero decir es que es singular y en cada psicodiagnóstico vamos a ir viendo la estrategia que sea mejor para utilizar según lo que pase en esa familia. Por eso los padres para mí siempre están incluidos. No sé si contesto millones de preguntas que vi que tienen que ver con esto, ¿no? La inclusión de los padres. Yo quería decir una pequeña... Nora me había pedido primero. Yo quería decir una sola cosita con respecto a lo que pasa en la pandemia, ¿no? A mí me parece que la situación de la cuarentena inicialmente nos permitió a los analistas entrar a las casas de nuestros pacientes y también nuestros pacientes entrar a nuestras casas, ¿no es cierto? Y también empezamos a ver muchas cosas que a lo mejor no es que eran síntomas diferentes a los que consultaban en otra época, pero sí empezaron a aparecer situaciones en las que nosotros empezamos a advertir situaciones en las que teníamos que trabajar juntamente con los padres, porque los chicos empezaban a tener miedo, los padres empezaban a ver a los chicos en condiciones que a lo mejor no los conocían, porque el trajinar cotidiano de trabajo y escuela y demás hacía que a lo mejor no hubiera una convivencia del modo en que se está viendo en este momento, y requirió realmente de una aproximación con nuestro trabajo diferente también, ya sea de consulta y de entrar en la casa de una manera diferente, a lo mejor no como síntoma específicamente, pero sí como posibilidad de poder acompañar y sostener situaciones que a veces se hacían muy insostenibles para muchas familias, ¿no? Entonces, a lo mejor no está expresado como un síntoma específicamente diferente de lo que ocurría antes de la pandemia, pero sí me parece que la inclusión nuestra de poder entrar a mirar, curiosear en la cámara, nos permitió realmente poder acompañar y poder decodificar muchas situaciones. A mí se me hicieron como muy claras muchas situaciones que antes a lo mejor no se me hacían tan evidentes como a partir un poco de esto. O sea, que tiene su lado positivo dentro de lo horroroso que estamos viviendo y poder encontrar otras alternativas para poder trabajar en conjunto con la familia. Bueno, eso quería aclarar. Bueno, gracias. Teresa, vos querías decir algo. Sí, yo quería decir 2 cositas pequeñas. Una era que los analistas de niños muchas veces hacemos, diría, encuentros familiares o tratamientos para incluir a la familia en el tratamiento del niño, porque para un chico, cuanto más pequeño es muy difícil hacer una doble transferencia. No puede hacer transferencia con su analista y transferencia con otro analista. Entonces, es conveniente, decía Raquel Soifer, que es conveniente que el mismo analista entreviste a la familia cuando los chicos son chiquitos. La otra cosa que quería decir, que no tiene que ver con esto y tiene que ver con algo que me hizo acordar Claudia, que yo me salté un párrafo cuando leí, era un párrafo importante, porque ahí decía que yo me había nutrido de muchos autores
como mencioné a Winnicott, a Taskin, Freud, bueno, de hecho Ana Freud también, y autores argentinos y de la institución que ya no están y que aún están, y que hay, digamos, maestros muy importantes del pensamiento analítico infantil en este momento en nuestra institución. Que todo eso se amalgama en mi cabeza y forma mi biblioteca privada. Entonces eso quería decir que me he nutrido de todos, porque Claudia nombró a Susana Ferrer, pero creo que la lista que tenemos para nombrar sería imposible. Así que bueno, eso quería agregar por ahora. Dejo acá. Bueno, acá tengo una pregunta de Jorge Cateni. Dice, a propósito del comentario de Felisa respecto de la paciente en sus manifestaciones de acuchillamiento, me interesaría conocer sus reflexiones acerca de los modos de manifestación, de modos de violencia en un contexto de hiperconvivencia, que limita la salida exogámica, al menos desde cierto aspecto manifiesto que estimula el encierro y el erotismo endogámico. Bueno, en este caso, por supuesto, no se trataba de una situación de encierro, sí de un encierro, no de un encierro de tipo de la convivencia actual 24/7, sino de un encierro familiar entre la madre y las dos hijas, porque había otra nena más chica, una hermanita. Entonces el encierro era entre la madre y las dos hijas. Y la violencia era el sueño que tuvo la nena, era que quería que le clavaba un cuchillo a la madre porque quería matarla, porque la odiaba, tanto a ella como a la hermanita. Y eso ella lo contaba desafectivizada, como dice Joyce McDougall, ¿no? Y entonces, pero esta nena tenía una hostilidad reprimida que a medida que iba saliendo en el análisis, que podía ir expresando en palabras su hostilidad y juntándolo con el afecto, porque estaba el afecto totalmente reprimido, juntándolo con el afecto y perdiéndole el miedo al odio, porque hablábamos del odio y del amor a la madre y del amor al padre, y bueno, y de las cosas que ella sentía, pudimos ir trabajando toda la violencia interna, es decir, la violencia era como una violencia encubierta en esa familia, podría decir, pero en general, en las situaciones de violencia familiar, bueno, los analistas tenemos que tratar de ver cómo podemos derivar las cuestiones y de dónde viene esa violencia y qué historia tiene esa violencia y qué historia, digamos, de una generación anterior o qué secretos hay, porque a veces la violencia expresa secretos, ocultaciones históricas que no se pueden transmitir. Bueno, pues no sé si está contestada la pregunta. ¿Puedo decir algo? Sí, yo también quería decir algo, pero sí, Nora, después hablo yo. Estaba mirando lo que decía Sarita, ¿no? Los adolescentes son los que más sufren el encierro de la pandemia. Muchos duermen todo el día para conectarse por la noche con los amigos y así evitar la endogamia familiar. Esto va al lado de, bueno, de otros comentarios que hace respecto de lo que es la pandemia. Yo coincido completamente, Sarita, con tu comentario, sobre todo porque muchas veces es motivo de consulta en este momento. Los chicos duermen mucho, mi hijo duerme mucho, no lo puedo levantar para el Zoom. Es una consulta cotidiana, digamos, ¿no? Y realmente es necesario para los adolescentes acompañarse en algún momento del día, en algún encuentro de alguna forma, porque ya que físicamente no pueden. Hasta es saludable, diría yo, esto. Por supuesto que hay que encontrar matices como para que también cumplan con la escuela, que también es una situación bastante absurda el pretender sostener una escolaridad en estas condiciones y con el nivel de exigencia que se pretende. Creo que hay que buscarle la vuelta como para que realmente sea adecuada. Me parece que es muy difícil, estamos sometidos todos a situaciones muy complejas y los adolescentes hacen lo que pueden y los niños también hacen lo que pueden. Yo creo que en una primera etapa, yo esto ya lo escribí, las diferentes etapas de la pandemia, como que el primer momento fue un momento de algarabía, de encuentro,
de disfrute entre padres e hijos, pero paulatinamente cada vez se fue haciendo más insostenible y más difícil para los padres, primero porque empezaron a ver muchas cosas de los chicos que desconocían completamente y que fue una sorpresa y un descubrimiento, y ahí empezaron a aparecer verdaderamente las consultas, porque se han incrementado las consultas sobre los niños, pero porque los padres los empezaron a mirar. Niños bueno, que no eso es Nora, es lo que te acordás en la charla en el hospital, dijimos, la familia pasa por una etapa donde de no estar casi nunca juntos y siempre rapidito a estar todo el día, y Judith Canciper preguntó si los chicos se beneficiaron o no, se sienten controlados o disfrutan de la presencia de los padres. Y la verdad que, como dice Nora, la familia se descubrió, no se conocía y no se respetaban los tiempos, y había hermanos que no se veían, porque uno va a un horario, otro, y un montón de actividades que no coincidían y ahora coinciden. Entonces, a veces en pandemia ha mejorado la relación entre hermanos que se unen en contra de los padres, y otras veces las consultas, como bien decía Nora, y Felisa trajo la hostilidad, también son de los padres que no aguantan más el tener que hacer las cosas de la casa, contestar los Zoom, hacer tareas con los chicos, y están con un aumento de hostilidad muy importante. Muchas de las consultas son qué hacen ellos con esta bronca de sentirse atrapados, porque cuando los chicos van a la escuela, los padres tienen tiempo, o para ir a trabajar, o para ir al gimnasio, para ir al analista, etcétera. Me quedé pensando en lo que bien traía Felisa de la hostilidad. ¿Cómo se demuestra la hostilidad de los niños en pandemia por celular? A mí me pasó que por celular, o la transferencia negativa, los chicos te apagan el celular, cortan la sesión, no siguen. Y no hay forma, por más que venga el padre o la madre, y si no quieren, demuestran que no quieren porque están cansados del Zoom o no quieren tener la sesión, cosa que cuando los traían los padres a veces, bueno, por ahí se tenía que quedar la mamá o el papá y la sesión se hacía, pero por celular la hostilidad la demuestran así, ¿no? Apagando directamente o no conectándose, no se conectan. Estoy hablando de chicos que ya manejan, no de los más chiquitos que no manejan solos. Hay una pregunta de Ana Rosenfeld, que no terminé de leerla, que es interesante porque habla de las defensas en la primera infancia y yo la quería responder. Dale. ¿Querés que te la lea? Está. Acá está. A ver, yo ya no la tengo. Yo la tengo. Dale, a ver. En niños pequeños, ¿a partir de qué momento hablamos del síntoma como retorno de lo reprimido? Hablamos del retorno de lo reprimido a partir de la estructura, después del Edipo, a partir de la estructuración ellos, yo, super inconsciente, inconsciente, es decir, la división en instancias y la división ellos, yo, super yo. Lo que ella preguntaba acerca de qué defensas se jugaban en ese momento, y antes, digamos, antes de la organización de la división en instancias, ellos, yo, super yo, funcionan las defensas arcaicas, que son la vuelta contra sí mismo y la transformación en lo contrario, que son las defensas que funcionan cuando está la represión primaria. Bueno, eso, le quería contestar a Ana que había esa pregunta, me pareció que iba dirigida a mi texto. Sí, acá tengo otra pregunta interesante de Marcela Serrano, que dice, ¿es el miedo a los hijos o también se puede pensar como la baja tolerancia a la frustración o la dificultad de poder soportar y alojar el berrinche ante un no? Por eso es tan importante la inclusión de los padres en el trabajo con niños, ya que permite despegar lo que les pasa a ellos con sus hijos. Yo querría agregar algo a esto, que no es solamente la baja tolerancia a la frustración, es desde el narcisismo de los padres, que no le pueden poner límite a los hijos, porque dice, bueno, al menos uno, al menos este hace lo que quiere. No sé si quieren agregar otra cosa. No, está muy bien lo que vos decís, al menos este se parece a mí también. Hay padres que están orgullosos de esos berrinches de los hijos. Aunque venga la consulta, pero también se asustan mucho, porque me parece que se pone mucho más en evidencia al verse tan directamente
se pone más en evidencia situaciones que se han querido disfrazar o ocultar para ellos mismos y que, bueno, frente a la situación de la convivencia cotidiana se hace muy en evidencia y se asustan mucho, ¿no? Me parece que no es tan así. En pandemia no hay a dónde escapar. Antes Claro. uno se escapaba al gimnasio, se escapaba a hacer campamentos, se escapaba a las pijamadas. En pandemia no hay dónde escapar. Entonces, ojalá salgamos aprendiendo algo de esta situación y las familias logren tener más diálogo, más afecto y más juego con los hijos, rescatar un poco todo esto. Puede ser, por ahí nos sorprendemos y volvemos todo a lo anterior, pero ojalá se pueda aprender algo de lo afectivo en la dinámica familiar, ¿no? De la comunicación. Sí, Felisa, sí. Yo quisiera contar una experiencia distinta de la virtualidad, porque claro, uno ha tenido en este tiempo, en estos 6, 7 meses, muchas experiencias con chicos y adolescentes. Los adolescentes en general prefieren hablar por teléfono, sin imagen. Claro. Con los chicos hablamos, digamos, por videollamada o por Skype, pero yo tengo la experiencia de un chico particularmente que en el consultorio era terriblemente movedizo, inquieto, peloteando todo el tiempo, imposible de hablar. Bueno, era pelotear todo el tiempo y era como la resistencia máxima. Cuando empezó la virtualidad, empezamos a reducir esa posibilidad de pelotear. Entonces el chico empezó a hablar. Y empezó a hablar y empezamos a hablar de temas bastante profundos ligados a su sexualidad. Y entonces el chico empezó a escribirme en el chat del Skype porque tenía miedo que los padres lo escuchen. Y yo después voy a escribir sobre esto porque realmente para mí fue una experiencia muy novedosa, como un chico que no podía hablar ni dibujar, que todo el tiempo se movía, al ponerle como un límite, que era su cuarto, sí, un límite y un encuadre, empezó a hablar y a hablar de cosas muy profundas y que yo le podía interpretar cosas muy profundas y entonces me propuso, hablemos por el chat del Skype. Así nadie nos escucha. Por eso me parece que es importante que cada uno pueda, de alguna manera, adecuarse a la posibilidad que cada niño ofrece, ¿no? Que uno tenga la plasticidad como para poder hacerlo. No, claro. Iba a ser un chiste, Feli, ese chico está para diván. Yo creo que las experiencias que vamos a sacar de esta situación de la virtualidad, positivas y negativas, van a ser muchas. Sobre todo porque nosotros siempre hablamos de lo demoníaco que eran las pantallas. Sí. Y teníamos como una especie de militancia en contra de las pantallas de los chicos y hacíamos un montón de intentos como para que los chicos puedan conectarse de otro modo que no sea a través de la pantalla. Y curiosamente terminamos cayendo en el único medio posible durante mucho tiempo para poder acceder a los niños, ¿no? Y a los adolescentes. Casi como que es el terreno de ellos. Entonces, bueno, son las reglas del juego. Pero igual uno lo ve en las plazas, los chicos, aunque se reúnan con los celulares, necesitan verse, olerse y mirarse presencial. Porque acordate, Nora, que también hablamos de los tiempos en una familia en pandemia que necesita encontrar tiempos individuales para cada uno y que los chicos adolescentes a la noche se conectan porque están todos durmiendo. Y es el tiempo que ellos tienen que encontraron de intimidad, donde nadie les se va a meter. Y hay que respetar, o sea, los padres tendrán que ver cuándo es sintomático y es adictivo y cuándo es una necesidad afectiva. Hay mucho para aprender en pandemia. Totalmente, totalmente. Yo quería agregar algo a esto que está diciendo Nora y Claudia. Habla, Susi. Habla, Susi, te dejamos. No, quería agregar a esto, como decía Nora, que en su momento lo considerábamos hasta como una adicción, ¿no? Eso de estar todo el tiempo en pantalla. Ahora yo la considero como una banda de Moebius, ¿no? Que os puede oscilar entre la adicción y el beneficio, ¿no? Porque se puede hacer todo a través de lo virtual. Y
cuento dos breves casos. Un nene que yo tenía súper inquieto cuando subíamos en el ascensor, tocaba todos los botones, los timbres de todos los vecinos, y ahora que lo atiendo virtualmente, se armó su propio espacio, se puso un pizarrón grande y jugamos al horcado, al tutti frutti, cuenta cosas, y un adolescente que había que sacarle con tirabuzón las palabras, empezó a hablar, a contar sueños, o sea que tenemos distintas experiencias en estos Totalmente. momentos, ¿no? Sí, bueno, eso quería agregar. No, pero también lo que se está viendo, me parece que para contestar un poco más a lo que preguntaba Cristina Salas, que hay chicos que no quieren salir, que uno lo puede leer, bueno, del miedo de los padres, que de alguna manera, a lo mejor por momentos parece que están más limitados, y se lo transmitieron a los chicos, y son los chicos los que quieren quedarse en casa y no quieren salir, pero en realidad también es por querer quedarse para seguir usando los dispositivos tecnológicos y por no poder conectarse con lo que no es virtual, ¿no? Entonces hay muchas lecturas alrededor de todo esto, como que me parece que, bueno, que va a requerir un tiempo, así como vamos a tener que entender un poco lo que estamos viviendo desde diferentes puntos de vista, no solamente desde lo psicoanalítico, qué está pasando y por qué está pasando a futuro. Me parece que con respecto al análisis de niños, creo que también. Bueno, ya estamos en hora. No sé si alguien quiere agregar algo, ustedes. No. Bueno, me pareció un intercambio muy interesante. Derivó, ¿no es cierto?, a la situación actual. Era obvio que derivó a lo de la pandemia y, bueno, era esperable, ¿no?, porque es una situación bastante traumática y que todos, adultos, niños, jóvenes, tratamos de enfrentar de la mejor manera posible. Así que, bueno, agradezco a las panelistas, las intervenciones, las preguntas. Por ahí hay preguntas que no quedaron contestadas, pero bueno, hay un tiempo limitado, ¿no es cierto? No sé si quieren agregar algo como... A mí me parece que sí, que entre Felisa, Nora y yo fuimos contestando más o menos las preguntas que aparecieron. Me parece que sí. Que y a vos, Susana, que la verdad que conduciste muy bien y nos ayudaste mucho a poder trabajar bien. Sí, bueno. Se armó un lindo diálogo, es lo que estuve leyendo. Gracias a todas. Sí, yo creo que contestamos las preguntas que nos hicieron, ¿eh? Creo que sí. Más o menos pudimos contestar. Claro, porque algunos eran comentarios también. Algunos mandaron comentarios. Sí, claro. Algunos son comentarios, sí. Es un momento donde realmente necesitamos todos, creo, tanto el público como nosotros, y también ayudarnos a elaborar también este momento particular en el que estamos viviendo, y bueno, así como tratamos de entender puntualmente lo que requiere el análisis de niños, que se llaman los niños, creo que también es elaborativo para todos, ¿no? También es bueno que también es bueno que nos dieron un lugar a los niños. No, lo que me parece que es interesante después de este diálogo es algo que también Felisa dijo al principio, que es importante que un psicoanalista llamado de adultos haga la carrera de niños. Es interesante. ¿Estás de acuerdo? Yo siento que a mí me aportó muchísimo estudiar psicoanálisis de niños y adolescentes, porque el inconsciente no está compartimentado, hay asociación, hay discurso. Y entonces yo creo que a todas nosotras, Susi, que también te formaste en niños y damos seminarios de niños y supervisiones, siempre vemos lo infantil. Entonces, a mí me dio mucha plasticidad atender niños y adolescentes. Cuando un adulto está en el consultorio, empieza a caminar, se para, no hace diván, quiere hace acting, etcétera, nosotros estamos más preparadas al discurso gestual y dramático, si se quiere, a la escena teatral. Bueno, eso quería decir, que yo estoy feliz de haber estudiado psicoanálisis de niños y adolescentes. Sí, yo creo que yo también, sí. Bueno, el inconsciente es atemporal. Exacto, eso es lo que quería decir. Bueno, el tiempo ya está entonces, porque nos quedaríamos.
Seguiríamos charlando, me parece, sobre el tema. Me parece que se dio un lindo diálogo y que eso, por lo que leí, los colegas agradecen el buen diálogo que se dio. Muy fructífero. Sí. Muy fructífero. Gracias, Susana. Gracias a la Gracias, Susana. Gracias, Susana, por tu coordinación. Bueno, Gracias. bueno, Muchas gracias. Gracias, Bueno. amigas. Gracias, amigas. Gracias, chicas. Hasta luego. gracias público.